Nos arruinaste, gritó mi padre a las afueras del tribunal. Yo le ofrecí una beca al J. Le entregué al juez una carta de beca de 2015 a mi nombre. Decía beca completa. Mis padres estaban pálidos. Soy Noah, tengo 28 años y mis propios padres me demandaron por robar su fondo de jubilación, que nunca existió. Antes de contar cómo una sola publicación online olvidada de hace una década destruyó todo su caso frente a un juez, por favor, díganme dónde están viendo esto en la sección de comentarios. Me gustaría ver qué tan lejos llega esta historia. Todo comenzó después de que terminamos una gran actualización de software en el trabajo y la oficina se llenó de esa sensación distintiva de alivio y satisfacción comunitaria. Por primera vez en semanas, me fui antes de que el sol se pusiera completamente. Era un ingeniero de software senior al que le gustaba el mundo limpio y lógico del código. Escribes un comando y se ejecuta. Hay reglas. Hay orden. Era un contraste gritante con el cambio inminente en mi vida. Conduciendo a casa, sentí una fuerte y placentera sensación de logro. Era un sentimiento que había estado buscando durante una década. Esa mañana, hice el pago final de mi cuenta hipotecaria, oficialmente comprando mi primer apartamento, libre y sin vergüenza, años antes de lo previsto. No era un palacio, solo un apartamento de una habitación en una buena parte de la ciudad, pero era mi ciudadela. Cada ladrillo, cada ventana era un tributo a años de cenas de fideos instantáneos, vacaciones perdidas y una dedicación inquebrantable a un solo objetivo, la libertad. Independencia financiera, emocional y completa. Entré a mi apartamento con el olor de pintura fresca y nuevos comienzos aún en el aire. Dejé mis llaves en un tazón de cerámica junto a la puerta, un gesto pequeño pero significativo. Este era mi tazón en casa. Sonreí mientras miraba alrededor los muebles minimalistas y las cajas que aún tenía que desempacar. Lo logré. Esa noche, tuve una pequeña celebración. No hubo cena elegante, no hubo fiesta, solo yo, una pizza gigante de pepperoni humeando en su caja de cartón y una bebida fría. Estaba sentado en el piso, recostado contra la pared, revisando mi teléfono cuando sonó el intercomunicador del edificio. Un cartero entregó una carta certificada. Necesitaba bajar y firmarla. Asumí que era la escritura definitiva del condado. Más cartón para la pila. Corrí por las escaleras, firmé el bloque electrónico con una flor y subí el sobre rígido de apariencia oficial. De vuelta en mi apartamento, lo abrí con el pulgar. El papel sellado era de Willis Crane Associates, un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Mi ceja se frunció. No conocía a ningún Willis o Crane Associates. Así que leí la primera línea, en nombre de nuestros clientes, Martin y Victoria Smith. La pizza en mi estómago se convirtió en plomo. Mis padres. Un bufete de abogados me había contactado. ¿Por qué? Mi mirada recorrió el papel, el lenguaje legal girando frente a mí. Pero algunas oraciones salieron ásperas y desagradables, ruptura del pacto verbal. Enriquecimiento sin causa. Reembolso inmediato de préstamos estudiantiles y préstamos parentals tomados para fines educativos. Mi corazón comenzó a latir frenética y dolorosamente contra mi caja torácica. Me obligué a seguir leyendo. Mi respiración se atascó en mi garganta. La carta detallaba metódicamente la amortización de préstamos para cada semestre que estuve en la universidad, incluyendo el otoño de 2015, la primavera de 2016 y más. El número total se mostraba en la parte inferior de la página, parecía imposible, $154,212 más intereses brutos. Leí el número pensando que mis ojos me estaban engañando. No podía ser correcto. Era una cantidad enorme, suficiente para consumir toda mi vida. Las economías podrían absorber todo este apartamento. Podrían tragarme. Pero las palabras finales me rompieron el corazón. No era una petición. Era una amenaza fría y deliberada. El fracaso en negociar un plan de pago en 30 días resultará en acción legal para recolectar bienes, como embargos de propiedad y embargos salariales. Embargos salariales. Embargos de propiedad. Venían por mi casa, que acababa de pagar. Venían por mi salario, por el que había trabajado tan duro. Me apoyé contra la pared, la carta temblando en mis manos. El planeta se salió de su eje. Esto no era un malentendido. La formalidad. La redacción legal y la fecha límite de 30 días constituían una declaración de guerra. Mis propios padres, que deberían haber sido mis mayores partidarios, acababan de apuntar una bazuca financiera a mi cabeza y amenazaron con apretar el gatillo. Me senté allí durante lo que parecieron horas. La pizza se enfrió mientras la cerveza se calentó. El silencio de mi nueva casa vacía ya no era pacífico. Era opresivo, dominado por una sola pregunta estridente: ¿por qué?
Para entender el shock total y devastador de esa carta, primero debes entender la historia que mis padres construyeron para mí, que abracé ciegamente durante 10 años. Era una historia sobre su sacrificio, mi compromiso y nuestro esfuerzo colaborativo. También era una mentira descarada. Volvamos una década atrás. Tenía 18 años y toda mi vida giraba en torno a un solo sueño brillante, la Universidad de Stanford. No era solo una cuestión de prestigio. Había leído sobre el programa de ingeniería, los profesores y la cultura de creatividad. Parecía mi meca. Me dediqué totalmente a mi inscripción. Aparté los fines de semana para el SAT, las fiestas para las tareas de AP, y escribí mi ensayo con el corazón. Recuerdo cuando llegó la carta de aceptación. El sobre era grueso y pesado. Una buena señal. Mis manos temblaban cuando lo abrí en la entrada del garaje. La primera palabra que vi fue felicidades. Y un estallido de alegría pura y genuina escapó de mi garganta. Corrí adentro, agitando la carta como una bandera de victoria. Entré. Mamá. Papá. Entré a Stanford. La reacción fue tibia. Era la primera bandera roja, pero estaba con demasiada adrenalina para notarla. Mi madre, Victoria, estaba poniendo flores en la mesa central. Levantó la vista con una sonrisa tensa y forzada en su cara. Oh, querido. Eso es maravilloso. Mi padre, Martín, estaba pagando cuentas en su escritorio en la esquina. Se quitó los anteojos de lectura y se frotó la punta de la nariz, lo que más tarde descubrí que indicaba que estaba ansioso o calculando. Bueno, hijo, continuó con voz ronca, es un logro, y mucho. Pero necesitamos ser realistas. La carta menciona un paquete generoso de ayuda financiera, agregué, y mi alegría se convirtió en perplejidad. Están ofreciendo una beca grande. Me sentaron en la mesa de la cocina para lo que llamaron una dosis de realidad. Mi padre sacó una hoja de papel amarilla y una calculadora. Está bien, analicemos esto, dijo. Comenzó a revisar los números. Mencionó pagos mensuales, pero luego incluyó habitación y comida, seguro de salud, gastos de viaje, libros y materiales. Infló todos los costos disponibles, resultando en una cantidad aterradora de gastos. Mira, Noah, dijo mi madre, poniendo su mano sobre la mía. Su mano estaba calmada y gentil, pero sus palabras cortaron como un cuchillo. La beca es maravillosa, un verdadero honor, pero es una beca parcial. Cubre una buena parte, pero aún hay una brecha enorme. Una brecha que simplemente no podemos llenar. Miré los números en el bloc de notas. Parecían excesivamente altos. ¿Pero están seguros?, pregunté. Tal vez podamos conseguir un préstamo. No queremos sobrecargarte con este tipo de deuda, querido, respondió mi padre, negando con la cabeza con sabiduría paternal. Esto te perseguiría durante décadas. Y no podemos ser avalistas. Nuestro crédito no es lo suficientemente bueno para un préstamo tan grande. Otra mentira. La Universidad Estatal aquí, dijo, golpeando el bolígrafo en la mesa, es una excelente escuela de ingeniería. Puedes vivir en casa. Podemos ayudarte, encargarnos del papeleo, tal vez hacer algunos préstamos pequeños y manejables a nuestro nombre para hacer todo más fácil. Seremos un equipo. Te ayudaremos a superarlo. Sentí que el sueño moría justo allí en la mesa de la cocina. Fue una muerte silenciosa y agonizante. No era solo decepción. Me sentí humillado. Me sentí como si hubiera fallado. Había entrado a la mejor escuela, pero no lo había hecho lo suficientemente bien como para recibir una beca completa. Había puesto a mis padres en una situación embarazosa y estresante. Era una carga. Está bien, murmuré, mi mirada fija en la mesa. Está bien, la escuela pública es buena. Confío en ustedes. Tenía 18 años. Eran mis padres. ¿Por qué mentirían sobre algo así? El segundo acto de su obra comenzó después. Mi hermano mayor, Blake, era un buen tipo, pero no era académico. Pasó fácilmente la preparatoria con calificaciones de B y C. Mis padres convocaron una reunión familiar una noche, con expresiones brillantes. Tenemos noticias increíbles, dijo mi madre. Blake fue aceptado en una universidad privada prestigiosa en la costa este. Estaba conmocionado. Espera un minuto. ¿Qué? Pensé que no podíamos permitirnos escuelas caras. Mi padre insistió. Bueno, tu madre y yo hemos hecho una planificación financiera creativa. Decidimos hacer una inversión significativa en el futuro de Blake. Esto significará mucho sacrificio para nosotros. Tendremos que posponer la jubilación, tal vez reducir el tamaño de la casa más tarde,
pero él merece el mejor comienzo posible. La hipocresía era asombrosa. Podían pagar una escuela privada completa para él. Pero mi objetivo en Stanford era un lujo inalcanzable. Miré a Blake. Estaba mirando sus zapatos, un ligero rubor en su cara. Sabía que algo estaba mal, pero no dijo nada. Aceptó el regalo, que fue construido sobre las cenizas de mi sueño. Los años siguientes fueron una lucha. Me inscribí en una universidad estatal local. Para ahorrar dinero, me quedé en casa, en mi habitación de la infancia. Mi vida era un ciclo repetitivo de escuela, tareas y trabajo. Conseguí un trabajo limpiando mesas en un snack bar grasiento con olor a café viejo y cebollas fritas pegado a mi ropa. Los fines de semana, trabajaba en un almacén, apilando cajas grandes mientras me dolían los músculos. Llegaba a casa cansado mucho después de que mis padres ya se hubieran dormido y me forzaba a estudiar para exámenes de ingeniería. Mientras tanto, Blake me llamaba y me enviaba mensajes. Se quejaba de la comida hostil que cocinaba. Me contaba sobre las vacaciones de esquí de la fraternidad en Vermont. Compartía fotos de las vacaciones de primavera en Cancún. Estaba teniendo la experiencia universitaria típica, gracias al enorme sacrificio de mis padres. Cada día tenía que tragar la píldora amarga del resentimiento. Pero lo canalicé. Lo usé como combustible. Me prometí que trabajaría duro y lograría tanto éxito que nunca necesitaría la ayuda de nadie más. Y eso es lo que hice. Me gradué como el primero de mi clase. Conseguí un trabajo increíble. Fui promovido una vez, luego otra. Fui económico con mi dinero, ahorrando cada centavo que podía. Comprar un apartamento era más que una transacción financiera. Era una proclamación de independencia. Era la línea de meta de un maratón largo. Ahora que tenía esa carta aterradora, el maratón parecía falso. La línea de meta sirvió como el disparo de salida para una carrera nueva y más aterradora. Necesitaba un aliado. Necesitaba un profesional. Llamé a Rachel. Éramos amigas en la universidad, como parte de un grupo de estudio pequeño y unido para una clase difícil de termodinámica. Era extremadamente inteligente, con una mente capaz de cortar basura como un láser. Después de la graduación, asistió a una escuela de derecho prestigiosa. No habíamos hablado en algunos años, perdidas en la prisa de encontrar nuestros propios trabajos. Pero sabía que era la persona correcta. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Sentí una ola de humillación cuando pasé la carta del abogado de mis padres al otro lado de la mesa. Era como lavar la ropa sucia de mi familia. Ella leyó. Su comportamiento cambió de una pregunta cálida a una concentración profesional y firme. Leyó de nuevo, con los labios fruncidos. Préstamos para padres e hijos, finalmente agregó, bajando la voz. Negocio repugnante. Legalmente, la deuda pertenece al deudor, tus padres. Pero pueden, y a menudo demandan al estudiante por el pago en un tribunal civil basándose en la idea de un contrato verbal o enriquecimiento sin causa. Es tu palabra contra la de ellos. Pero no había contrato, argumenté, con voz temblorosa. Fue hecho para ser confuso. Me dijeron que estaban ayudando. Lo llamaron un regalo. Rachel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Noah, los padres no se despiertan un día y deciden demandar al hijo por $150,000 de la nada. Algo más está pasando aquí. Algo falta. Se detuvo y luego hizo la pregunta que desencadenaría toda la investigación. Volvamos al principio. Entraste a Stanford. Cuéntame todo lo que recuerdas sobre esa beca. Y quiero decir todo. Conté toda la historia triste, el paquete enorme, la reacción extrañamente contenida de mis padres, el bloc de notas con los números inflados y su insistencia en que era solo una beca parcial. Rachel escuchó cuidadosamente, sin desviar su mirada de mi cara. Después de que terminé, permaneció en silencio durante un minuto completo, mirando la carta en la mesa. Luego me miró. Noah, comenzó con precisión y claridad, voy a hacerte una pregunta muy importante y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. Está bien, respondí mientras mi corazón latía. ¿Estás 100% seguro de que era una beca parcial? ¿Alguna vez viste un documento, una carta, un email de Stanford que explícitamente declarara que la beca era parcial? ¿Se inclinó más cerca o simplemente creíste en su palabra? La pregunta estaba en el aire, espesa y amenazante. Abrí mi boca para dar la respuesta obvia. Por supuesto, acepté su palabra. Son mis padres. Pero las palabras no salieron. Mi padre tomó la carta de aceptación de mi mano y él y mi madre la leyeron juntos, con sus cabezas hacia abajo, conspirando.
Nunca eché un buen vistazo al área de ayuda financiera. Había aceptado su resumen y veredicto. Un sentimiento terrible de miedo se apoderó de mí, como si mi sangre se estuviera congelando. Era la sensación vertiginosa y nauseabunda de descubrir que el suelo sobre el que has pisado toda tu vida puede no ser ni siquiera sólido. Murmuré. Mi voz era apenas audible. No lo sé. Nunca verifiqué. Solo les creí. Rachel lentamente acentuó su cara severa. Entonces, eso, dijo, tocando la carta del abogado, no es la batalla real. Esto es un síntoma. La batalla real es descubrir que te han estado ocultando durante 10 años. Y necesitamos descubrirlo ahora. Los días que siguieron a mi reunión con Rachel estuvieron llenos de una nueva energía aprensiva. La nube de shock y traición comenzó a disiparse, dejando atrás el enfoque frío y penetrante de un hombre en una misión. Ya no era solo una víctima. Era un investigador. Y el foco de mi investigación era mi propia vida. Mi primer paso fue aceptar la sugerencia de Rachel y convertirme en un arqueólogo de mi propio pasado. Comencé en la universidad estatal a la que solía asistir. Llamé a la oficina de asistencia financiera de nuevo, esta vez con una voz más confiada y pedí un historial detallado de mis cuentas de préstamos estudiantiles. El administrador fue útil, ofreciéndose a reunirse y transmitir los registros en una semana. La siguiente llamada fue a Stanford, lo que temía. Parecía reabrir una herida que nunca había sanado completamente. Mi palma sudaba cuando marqué el número del departamento de admisiones. Después de ser transferido 3 veces, finalmente conocí a un hombre en el departamento de estudios. Expresé mi caso de la manera más apropiada posible, indicando que estaba involucrado en una batalla legal y necesitaba prueba oficial de una oferta de intercambio de primavera de 2015. El hombre, señor Henderson, era agradable, pero parecía cansado. Señor, esto fue hace una década. Estos registros están en un archivo profundo, y nuestras políticas de privacidad son muy rígidas. No puedo divulgar este tipo de información por teléfono basándome en una solicitud verbal. Mi esperanza disminuyó. Por favor, supliqué, la desesperación desbordándose en mi voz. Esto es extremadamente importante. No se trata solo de dinero. Se trata de descubrir la verdad. La persona al otro lado de la línea dejó escapar un suspiro profundo. Mira, respondió con una voz más suave, no puedo prometer nada, pero veré qué puedo desenterrar. Encontrando algo, necesito una declaración formal, solicitada por ti o tu abogado. ¿Cuál era el nombre? Le di mis datos y colgué, sintiéndome como si hubiera lanzado un mensaje en una botella en un océano enorme y desinteresado. Mi teléfono sonó esa noche, sincronizado. El identificador de llamadas indicaba mamá. Mi pulgar vaciló sobre el botón de rechazar, pero una curiosidad mórbida me obligó a responder. Su voz sonaba como miel caliente, una dulzura caliente que disparó alarmas en mi cabeza. Noah, querido, tu padre y yo estamos fuera de nuestras mentes. Toda esta historia con los abogados es solo un terrible malentendido. Fueron demasiado agresivos. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Solo nosotros 3. Podemos resolver todo esto como una familia. Una parte de mí que permaneció, ese chico de 18 años, ansioso por su aceptación, quería decir que sí. Quería que la pesadilla fuera un simple malentendido, pero la voz de Rachel era como una barricada de acero en mi cabeza. No están de tu lado. Cada interacción es un cálculo. No creo que sea una buena idea, mamá. Respondí, con voz monótona. No seas ridículo, dijo alegremente, con un tono firme. Te amamos. Te extrañamos. Haré tu barbacoa favorita. Por favor, Noah. Eso significaría mucho para tu padre. Consentí contra todos mis instintos. Me convencí de que era una operación de reconocimiento. Iría, vendría y no les daría lo más mínimo. Quería mirarlos a los ojos y ver si podía identificar a los mentirosos ocultos detrás de las caras de mis padres. La cena fue una obra de teatro bizarra. La casa olía a barbacoa y recuerdos de mi infancia. Mi padre permaneció casi mudo, interpretando el papel de un patriarca estoico y herido. Mi madre era la estrella del espectáculo. No mencionó el proceso explícitamente. En cambio, me llevó en un tour personalizado de mi propia historia, tomando álbumes de fotos y señalando imágenes de una versión sonriente y despreocupada de mí mismo. Mira qué felices éramos, exclamó, sus ojos llenándose de lágrimas cronometradas con precisión. Solo quiero volver a eso. No nos estamos volviendo más jóvenes, Noah. La cuenta de jubilación de tu padre sufrió un golpe enorme en la última recesión. Tenemos miedo. El giro fue entonces suavizado y practicado.
Puso su mano sobre la mía. Estaba fría. Sabemos qué exitoso eres ahora, querido. Y estamos increíblemente orgullosos. Solo necesitamos un poco de ayuda para ayudarnos. Un poco de apoyo del hijo al que le damos todo. No es pedir demasiado, ¿verdad? Era una obra maestra de chantaje emocional. Estaban tratando de enterrarme en una avalancha de culpa, creyendo que si pagaba, el sentimiento terminaría. Me senté allí, deslizando la comida en mi plato, mi estómago envuelto en un nudo apretado y doloroso. Noté la trampa. Noté a los titiriteros tirando de las cuerdas. Murmuré una explicación sobre una reunión temprana y corrí hacia la puerta, su tamaño triste siguiéndome. Cuando me subí a mi auto, llamé a Rachel. Fue una presión total de culpa, le dije, agarrando el volante. Están tratando de desgastarme. Genial, dijo, con un tono áspero. Este es un movimiento desesperado. Significa que su posición legal es más débil de lo que están dejando ver. Espera, Noah. Estamos esperando que llegue nuestra munición. Unos días después, llegó la primera munición. Un sobre grande de la Universidad Estatal llegó. Con manos temblorosas, lo abrí. Adentro había un extracto detallado de mi cuenta de préstamos estudiantiles. Y allí estaba, en negro y blanco brillante. 4 años de préstamos para padres más buscados cada semestre, al límite legal máximo. El total era exactamente lo que dijeron. Por un segundo, mi corazón se rompió. En papel, era condenatorio. Estaba listo para contactar a Rachel en pánico cuando recordé su segundo consejo. Me senté frente a la computadora y busqué las reglas del IRS para el crédito de oportunidad americana para los años que pasé en la escuela. El AOTC era un crédito grande que proporcionaba hasta $2,500 por año para gastos educativos calificados. El término crucial era gastos. Solo podías declarar lo que realmente pagaste. Esa era la parte más complicada. Necesitaba recolectar sus declaraciones de impuestos. Me puse en contacto con mi padre, con el corazón latiendo. Fingí estar confundido. Oye, papá. Mi contador está pidiendo algunos registros antiguos. Y mencionó que necesitaba saber qué créditos educativos se reclamaron cuando estaba en la escuela. Envíame tus declaraciones de impuestos sobre la renta de esos años, solo para mis registros. Hubo una pausa prolongada. ¿Por qué necesitarías eso, Noah?, preguntó, su tono teñido de escepticismo. No lo sé, papá. Es solo lo que dijo el contador. Algo sobre asegurar que no tenga problemas con la Oficina de Ingresos Federales en el futuro. No es gran cosa, ¿verdad? Contuve la respiración. Vaciló, pero finalmente accedió. Está bien, le pediré a tu madre que los digitalice. En mi bandeja de entrada, 1 hora después. Los envié directamente a Rachel. Su llamada llegó menos de 20 minutos después. Entiendo, exclamó con una sonrisa triunfante en su voz. Reclamaron el valor máximo cada año. Noah, si estaban pagando con dinero de préstamos, eso está bien. Pero si esa cuota mensual fue cubierta por una beca de la que sabían, no solo te mintieron a ti. Le mintieron al gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra ventaja. Eso es importante. Era una victoria, pero era repugnante. Estaba preparando un caso contra mis propios padres por fraude fiscal. Cada pieza de evidencia reveló otra debilidad en la base de mi mundo. Al día siguiente, cayó la segunda bomba. Un email llegó a mi bandeja de entrada. El asunto era simplemente acompañante Universidad de Stanford. Contuve la respiración. Alan Carter, el actual jefe de estudios, dijo que localizó el archivo archivado. Hola, señor Smith. Continuando con su pregunta, identifiqué el archivo con su admisión y oferta de beca. A su solicitud, adjunto una declaración jurada y legalmente certificada para su uso. El documento prueba que usted, Noah Smith, recibió la beca G.H. Redmond. Esta fue una beca todo incluido que cubría todas las cuotas mensuales, tarifas obligatorias, alojamiento y comida para 4 años de graduación. Nuestros registros muestran que la notificación oficial para esta beca fue enviada por email a la dirección de email principal indicada en su registro, victoriasmith888@email.com. Espero que esta información sea útil. Les deseamos buena suerte en resolver su problema. Atentamente, Alan Carter. Miré la pantalla, incapaz de procesar las palabras beca completa. Sus cuotas mensuales, alojamiento y comida serán completamente cubiertas. Mi mano tembló cuando hice clic en el enlace PDF.
Había un documento oficial con el sello de la Universidad de Stanford, describiendo la realidad en lenguaje legal frío e innegable. Mintieron. No fue un malentendido. No fue una exageración. Fue una gran decepción que cambió mi vida. Enterraron un boleto dorado a un futuro que conquisté con trabajo duro e intelecto. Me permitieron pasar años trabajando duro, sintiéndome como un ciudadano de segunda clase, abrumado por un fracaso que nunca fue mío. Me vieron luchar, sabiendo que tenían la llave de mi libertad en sus buzones de admisión. Y lo hicieron para poder pagar para enviar a mi hermano a una escuela prestigiosa. Y luego, cuando la decepción se concluyó, tuvieron la audacia de demandarme por el mismo dinero que la beca les había ahorrado. La desesperación que sentí durante meses desapareció. La perplejidad se evaporó. En su lugar, surgió una emoción que nunca había sentido antes. Ira pura, fría y dura como un diamante. Ya no se trataba de proteger mi apartamento o mis ingresos. Se trataba de recuperar un pasado robado. Se trataba de hacer justicia al hijo de 18 años que habían traicionado. Tomé mi teléfono. Mi mano estaba completamente firme. Rachel, respondí cuando contestó. Entendí. La prueba irrefutable. Hubo una pequeña pausa. Genial, respondió, con una voz áspera y lista. Ahora dejamos de defendernos. Ahora atacamos. Armado con la declaración de Stanford, sentí una ola de poder justo. Imaginé ir a la corte, entregar el documento y presenciar el caso de mis padres desintegrarse en polvo. La verdad estaba de mi lado. La victoria parecía inevitable. Pero el sistema legal, como rápidamente descubrí, no es una máquina de verdad. Es una trituradora. Y el abogado de mis padres era excelente alimentándola con basura. Rachel entró con la declaración junto con una moción para archivar el caso basándose en fraude y tergiversación. Nos recostamos, esperando que la pesadilla terminara rápidamente. La carta que recibimos fue una obra maestra de evasión legal. Su abogado no cuestionó la legitimidad de la declaración. En cambio, elaboró una nueva historia a su alrededor. Dijeron que nunca recibieron un email de Stanford. Debe haber sido para su carpeta de spam como un fantasma digital en el sistema. Afirmaron que, basándose en la premisa razonable de que solo obtuve una beca parcial, tenían el deber fiduciario, como mis padres, de adquirir los préstamos como una red de seguridad. No estaban mintiendo. Verás, simplemente eran padres responsables y amorosos, preparados para lo peor. Argumentaron que el estrés y la responsabilidad financiera en la que incurrieron al firmar estos préstamos representaba un tipo de asistencia por la cual yo estaba ética y legalmente obligado a reembolsar. Era audaz. Era absurdo y funcionó. El juez, un tipo cansado que probablemente había visto todo tipo de drama familiar, rechazó nuestra moción para archivar. Decidió que la cuestión del conocimiento y la intención de mis padres era un asunto factual que necesitaba ser decidido en la corte. La noticia fue devastadora. La línea final que había previsto había desaparecido, dejando atrás un camino largo, oscuro y costoso. La seguridad que sentía había sido reemplazada por un miedo insidioso y creciente. El caso no solo continuaba, se estaba extendiendo. Fue cuando comenzó mi propia tormenta personal. El estrés resultó en una fiebre baja persistente. Era lo primero en lo que pensaba cuando me despertaba, y lo último antes de caer en un sueño profundo. Mi trabajo, que solía ser un refugio de racionalidad y orden, se convirtió en una batalla. Miraba las líneas de código, pero mi cabeza estaba en un juicio. Imaginando a mi madre en el estrado de testigos, comencé a perder peso. Mis amigos me dijeron que me veía exhausto y asombrado. Mi apartamento, que solía ser un símbolo de independencia, comenzó a parecer una jaula. Las facturas de la oficina de Rachel se acumulaban en mi mesa central, un recordatorio de cuánto me estaba costando. Estaba gastando mis ahorros para protegerme de una mentira. La ironía era tan desagradable como el veneno. Una noche, llegué a mi límite. Me senté en la oscuridad mirando otra factura, mi estómago apretado de miedo, y un pensamiento desagradable y tentador surgió en mis pensamientos. Simplemente pagarles. Podría terminar con todo. Podría llamar a su abogado y proponer un acuerdo. Podría crear un plan de pago. Podría diferir un porcentaje de mi salario durante los próximos 20 años. Sería una devolución. Representaría una victoria para sus mentiras. Pero el ruido se detendría. Las facturas legales se detendrían. El estrés molesto e interminable finalmente se detendría. Podría retomar mi vida, incluso si fuera una versión degradada de ella. Tomé el teléfono, mi pulgar dudando sobre la información de contacto de Rachel. Estaba a punto de llamarla.
Iba a decirle que escribiera el papeleo para el acuerdo. Tenía la intención de rendirme. Mis padres me habían llevado al límite, y estaba listo para saltar. Sentí una ola profunda de autoaversión. Finalmente habían terminado. Me rompieron. Mientras estaba sentado allí, enterrado en la oscuridad y la derrota, surgió un recuerdo aleatorio, como un destello de luz en el abismo. Era un recuerdo de mi madre de hace muchos años. No era la madre amorosa de los álbumes de fotos. Era la madre que pasaba horas por la noche escribiendo en el teclado de la computadora en casa. Estaba enamorada de cierta comunidad online de padres llamada Padres Universitarios. Tenía un nombre de usuario, un apodo ridículo y arrogante. Y pasaba horas dando consejos, contando historias, y después descubrí presumiendo. Un pequeño pensamiento, casi inaudible, vino a mi mente. ¿Y si se burló de ello? Era una posibilidad remota. Un Ave María computarizado. En ese momento, el foro probablemente era una ciudad fantasma. La publicación habría desaparecido en el éter digital, pero había algo. Era un hilo solitario y débil en un mundo de tristeza. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. La llamada a Rachel podía esperar. Corrí a mi laptop y la llamé. Mis dedos, desordenados con una extraña mezcla de optimismo y desesperación, escribieron el nombre del foro en el campo de búsqueda. Todavía había una huella digital de una era anterior del Internet. Encontré la opción de búsqueda. Recordé su nombre de usuario, un apodo embarazoso que era tan exclusivamente suyo. Madre Orgullosa 88. Escribí y presioné Enter. La página devolvió un error. El recurso de búsqueda estaba roto. Los archivos estaban desactualizados o corruptos. El destello de esperanza desapareció tan rápido como apareció. Por supuesto, era un concepto estúpido. Me recosté en la silla, la oscuridad regresando para invadir. Pero entonces mi cerebro de ingeniero tomó control. Si la puerta principal está cerrada, puedes intentar la ventana trasera. Tenía que haber otra forma de acceder a páginas web desactualizadas, el archivo de Internet, la máquina del tiempo. Mis dedos se movieron en el teclado de nuevo. Escribí la URL del foro. Apareció un calendario con imágenes del lugar capturadas a lo largo de los años. Busqué a lo largo de los años una ventana de tiempo que fuera más importante. Seleccioné una fecha y contuve la respiración. La página se cargó agonizantemente lenta, como un fantasma de la era del dial-up. Era un instante de ese día particular del foro. Comencé a desplazarme por la pantalla, mis ojos ardiendo con el brillo de la pantalla, buscando ese nombre de usuario. Página por página, tema por tema. Los padres están preocupados por sus calificaciones. Los padres no están de acuerdo en artículos básicos de la habitación. Era un mar de basura digital. Pasaron las horas. El reloj en mi pantalla avanzó. Mi cuerpo dolía. Mis ojos parecían papel de lija. Estaba a punto de rendirme, ahogarme en fatiga y derrota. Y entonces noté que estaba ungido en un subforo llamado Admisiones a Universidades. Lo bueno, lo malo y lo feo. Era un tema. La discusión se titulaba Lidiar con una victoria inesperada. El nombre de usuario junto a él era Madre Orgullosa 88. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas. Parecía que el mundo había dejado de girar. Con dedos temblorosos, hice clic en el tema. La publicación era corta. Solo unas pocas oraciones. Cuando leí las líneas, todos los cimientos del caso de mis padres se desmoronaron. Su universo entero de falsedades fue demolido. El ambiente en la corte el día del juicio era opresivo. La sala era modesta, con paneles de madera y olía a papel viejo y aire acondicionado viejo. Me senté junto a Rachel. Mi traje parecía un disfraz. Mis familiares estaban reunidos al otro lado del pasillo como una delegación hostil. Mi madre, Victoria, estaba vestida con un traje beige modesto, exaltando la maternidad descontenta. Mi padre, Martín, estaba sentado erguido como una marioneta, con una expresión severa. Detrás de ellos, mi hermano Blake parecía pálido e inquieto, evitando mi mirada. Su abogado, Redmond, era un tiburón en un traje de $1,000. Habló primero, y su declaración inicial fue una sinfonía de engaño. Retrató a mis padres como individuos humildes y trabajadores que hipotecaron su futuro por sus hijos. Usó términos como sacrificio, devoción y el sueño americano. Estas son buenas personas, comentó, su voz resonando con una sinceridad engañosa. Personas que hicieron todo por sus hijos.
Y ahora que él es un ingeniero exitoso, disfrutando un salario de 6 dígitos, hecho posible por su sacrificio, todo lo que piden es que honre su compromiso de hacer lo correcto. Mi madre tuvo una actuación extraordinaria en el estrado de testigos. Lloró suavemente mientras Redmond le hacía una serie de preguntas sobre sus dificultades financieras. Habló sobre noches sin dormir, cupones de descuento y el peso aplastante de los préstamos que hicieron por mí. Nunca quisimos nada de eso, dijo suavemente, limpiándose los ojos con un trozo de papel cuidadosamente doblado. Solo queríamos que reconociera lo que hicimos. Le dimos su futuro, y no nos dejó nada. Era devastadoramente efectivo. Podía sentir la simpatía del juez regresando hacia ella. Sentí mi propio caso, mi propia realidad convertirse en arena y escapárseme. Entonces fue nuestro turno. El enfoque de Rachel proporcionó un contraste dramático. Se mantuvo fría, precisa y quirúrgica. Me llamó al estrado de testigos y me pidió que reportara mi versión de los eventos. Mi sueño de Stanford, el shock de realidad de mis padres en la mesa de la cocina y mis 4 años de estudios duros en la universidad pública, trabajando en 2 empleos. El interrogatorio de Redmond tenía la intención de humillarme. Señor Smith, comenzó en un tono condescendiente, ¿realmente está pidiendo a esta corte que acepte que un tipo con su evidente inteligencia, aún más un ingeniero, nunca se preocupó por evaluar independientemente la oferta de dinero más importante de su vida joven? Simplemente aceptó la versión de los eventos de sus padres. Sí, respondí, con una voz clara y firme, mirando directamente al juez. Porque son mis padres y confía en ellos. Una forma muy conveniente de confianza, zombó Redmond antes de establecerse. Su señoría, comenzó Rachel, atrayendo la atención de la sala. El caso del demandante se basa en un supuesto malentendido y falla de memoria. Afirman no haber visto el email y actuar de buena fe. Presentaremos hechos que probarán que no hubo malentendido, sino un error deliberado, planificado y documentado. Su señoría, continuó Rachel, estoy enviando una foto registrada con sello de fecha y hora del archivo de Internet tomada el 28 de abril de 2015. La página viene de una comunidad pública online llamada Padres Universitarios. Vi la mano de mi madre moverse hacia sus perlas. Su cara perdió color. Mi padre lanzó una mirada de ira total. La publicación en cuestión es de un usuario con el nombre de usuario Madre Orgullosa 88, comentó Rachel con voz fuerte. Señora Smith, ¿puede confirmar a la corte que este era su nombre de usuario en ese foro? Mi madre la enfrentó en silencio. Su abogado se levantó de un salto. Objeción. Relevancia. Esto es una expedición de pesca. Es la prueba más relevante en todo este caso, su señoría, dijo Rachel en respuesta. Va directamente al conocimiento e intención del demandante. Denegada, dijo el juez, entrecerrando los ojos y enfocándose en mi madre. Señora Smith, responda la pregunta. Mi madre tragó saliva. Su garganta se contrajo. Puede que haya usado ese nombre en algunos sitios, balbuceó. Gracias, dijo Rachel, con una sonrisa triste en sus labios. ¿Podría el secretario de la corte leer en voz alta la publicación destacada del usuario Madre Orgullosa 88? Una gran calma descendió sobre la sala del tribunal. El secretario ajustó sus anteojos y comenzó a leer, su voz clara y sin emociones. Increíble. Mi hijo mayor tiene que luchar con préstamos para entrar a una buena escuela, pero mi menor acaba de ganar una beca completa a California. Ni siquiera lo sabe todavía. A veces, los padres necesitan tomar decisiones difíciles por el bien de toda la familia. Un suspiro colectivo resonó por la galería, y Redmond estaba inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Mi padre miró a mi madre con tal traición absoluta que era casi aterrador. Había participado en la farsa, pero estaba claro que no tenía idea de que ella había sido tan estúpida al punto de documentarlo. Pero Rachel no había terminado. Esperó a que las palabras fueran absorbidas antes de disipar el golpe fatal. Entonces, señora Smith, agregó calmadamente, pero claramente, parece que usted sabía. Sabía que era una beca completa e hizo una decisión difícil de negar esta oportunidad de cambiar la vida de su propio hijo, llevándolo a creer que había fallado y, luego, demandándolo una década después por dinero que nunca tuvo que gastar. ¿Es eso correcto? Mi madre solo miró, su cara una ruina desmoronándose. El juez se cansó y miró hacia abajo, con su cara tomada por un disgusto frío. Señora Smith, dijo, con una voz peligrosamente baja, tiene algo que decir en respuesta a esta revelación. Antes de que pudiera responder, la última parte lamentable de su conspiración se desmoronó. Mi hermano Blake, que estaba recostado en la silla, de repente se levantó. Su cara estaba roja, sus ojos llenos de miedo. Y no me estaba mirando a mí, sino a nuestros padres.
Les dije que era una idea loca, gritó. Su voz estaba cargada de una década de culpa y cobardía reprimida. Les advertí que explotaría en nuestra cara. Nunca pedí nada de eso. No era una disculpa. Era una confesión y reconocimiento de que sabía que había sido un cómplice silencioso en su crimen para su propio beneficio. El juicio fue hecho. La verdad había sido desatada, no simplemente revelada. Y toda mi familia había sufrido con ello. El martillo del juez cayó con una puñalada penetrante final que imitó la desintegración de mi familia. Hizo más que simplemente rechazar el juicio de mis padres. Lo demolió abiertamente, pieza por pieza. Esta corte ha presenciado una campaña impactante y maliciosa de fraude financiero y emocional perpetrada por padres contra sus propios hijos, agregó, con una voz fría y enojada, mucho más aterradora que gritar. Miró hacia abajo desde su banco, sus ojos vagando por mis padres, que parecían encogerse en sus sillas. La acción fue juzgada como sin precedentes, dijo, implicando que nunca podrían intentar abrir este juicio de nuevo. Esta corte no será usada como un arma para la distorsión familiar, esperó, permitiendo que el peso de sus palabras penetrara antes de deshacer el golpe que cambiaría todo. Además, dijo, con una voz más severa, basándose en la evidencia clara de distorsión, en el testimonio del acusado y en las admisiones documentadas del fraude del demandante. Estoy moviendo todo este asunto a la Oficina Federal de Ingresos para una investigación de fraude fiscal y a la Oficina del Fiscal del Distrito para una revisión de posibles acusaciones criminales, incluyendo conspiración y fraude. Mi madre hizo una pequeña tos, y mi padre, que mantuvo una fachada dura todo el tiempo, de repente colapsó. Cayó a la silla, con la cara pálida, como si hubiera presenciado todo su mundo arder hasta el suelo. No habían simplemente perdido un caso. Habían invitado todo el peso aplastante de los gobiernos federal y estatal a sus vidas, y su codicia se convirtió en una secuencia de autodestrucción. Mientras el juez cerraba, una extraña torpeza me golpeó. Había ganado. La verdad prevaleció. Pero no había euforia, no había golpe triunfante. Solo un silencio amplio y vacío donde estaba mi familia. Rachel puso una mano consoladora en mi hombro. Lo hiciste, Noah, susurró suavemente. Los enfrentaste y ganaste. Solo podía sentirlo. Las palabras se quedaron en mi garganta. Tomamos nuestros papeles y salimos al pasillo largo y empinado de la corte. Y ahí estaban, esperando una escena hostil y rota. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz era un susurro. Nos arruinaste, murmuró, sus ojos llameando con odio. ¿Estás feliz ahora? Arrastraste a tu propia familia por el lodo y destruiste todo. Mi madre estaba detrás de él, su cara retorcida en una máscara de malicia pura. La fachada maternal dulce había desaparecido, reemplazada por la realidad de las olas debajo. Te dimos la vida, gimió. Sacrificamos todo por ti, y nos pagas con esta traición. No eres mi hijo. Durante muchos años, tales comentarios habrían sido un golpe mortal, enviándome a una espiral de remordimiento, tratando desesperadamente de arreglar lo que había roto y rogando por perdón. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. La parte de mí que quería su aceptación y temía su descontento había muerto en esa corte, reemplazada por una confianza silenciosa e inquebrantable. Miré a mi padre, el hombre débil que permitió a un monstruo, a mi hermano, el cobarde que se benefició de su crueldad, y a mi madre, la mente detrás de todo. Entendiste al revés, comenté, mi voz excepcionalmente calmada y firme. No destruí esta familia, ustedes la destruyeron. Miré directamente a los ojos de mi madre. Arruinaste todo en nuestra cocina hace 10 años, cuando decidiste que mi futuro era una mercancía para ser negociada. Arruinaste todo cada vez que me mentiste. Siempre me hiciste sentir inadecuado mientras ocultabas la verdad. Tomé una respiración profunda y las palabras que quería decir hace 10 años finalmente salieron. Mis logros no son tu plan de jubilación. Mis éxitos no son para que los reclames. Y mi vida, dije, mi voz fallando un poco, no es tuya para dictar. Amé a las personas que pensé que eran, dije, mis palabras tenían un sabor gris, pero nunca realmente existieron. Estoy cansado de tratar de ganar la aprobación de fantasmas. Mantuve su mirada por otro momento, luego les di la espalda. No esperé una respuesta, no había nada más que decir. Caminé por el pasillo largo, pasé por los detectores de seguridad de metal hasta las grandes puertas de vidrio que se abrían al mundo exterior. Cada paso representaba una liberación. Me estaba alejando de mentiras, manipulación, culpa y 1000 cuerdas invisibles que habían sido usadas para controlarme. Abrí las puertas y salí a la luz solar cegadora e indiferente. Y por primera vez en mi vida, experimenté la ligereza profunda, aterradora y estimulante de la libertad completa y absoluta.
Los meses que siguieron al juicio estuvieron marcados por una reconstrucción calmada y cuidadosa, en lugar de celebración. No sales simplemente del colapso de un edificio. Tienes que barrer los escombros, cuidar tus heridas y, luego, gradual y cautelosamente, comenzar a construir algo nuevo. Mi primer paso hacia la reconstrucción fue vender el apartamento. Era una visión adorable y mi primer gran logro, pero estaba contaminado. Las paredes evocaban muchos recuerdos de noches ocupadas, caminando de un lado al otro con un teléfono en mi oído y mirando pilas de documentos legales que representaban la traición de mi familia. Ya no era un hogar. Era la escena del crimen. Acepté una promoción en el trabajo que incluía un paquete de reubicación, una nueva ciudad a algunos estados de distancia, sin que nadie conociera mi nombre o mi historia. Era el reinicio perfecto. Compré un apartamento más pequeño que no gritaba "lo conseguí", sino que susurraba "estoy seguro". Se convirtió en mi refugio. La vida entró en un nuevo ritmo calmado. Mi trabajo era atractivo. Mis compañeros de trabajo me admiraban por mis habilidades, no por mi legado. Exploré mi nueva ciudad, descubriendo una cafetería favorita y un hermoso sendero para caminar. Estaba estableciendo una vida, no solo una carrera. Uno de los resultados más sorprendentes de la lucha fue una invitación para hablar en un pequeño evento TEDx local. Un escritor que cubría temas de tecnología local escribió un artículo sobre mi caso que se enfocó en cómo usé el archivo de Internet como una herramienta de pericia digital para ganar, en lugar del drama familiar. Después de leer la publicación, el organizador del evento nos contactó. El tema del evento era redefinir valores. Me pidieron que hablara. Tenía miedo, pero Rachel me convenció de lo contrario. Tu historia no es solo sobre ti, Noah, explicó. Es para todos los que ya se han sentido pequeños. Para todos los que ya han tenido su valor cuestionado por las personas que deberían levantarlos. Así que acepté. Me quedé en ese pequeño escenario bajo las luces brillantes, mi corazón latiendo fuerte mientras contaba mi historia. No me enfoqué en la ira o las maniobras legales. Discutí los precios invisibles que algunas familias imponen a sus hijos. Discutí el valor necesario para crear tu propia historia. Cuando terminé, la audiencia explotó en aplausos. Luego, persona tras persona se me acercó, no para expresar condolencias, sino para contar sus propias historias. Me di cuenta de que mi dolor, que solía ser una razón de vergüenza, se había convertido en una forma de conectar con las personas. Mantuve contacto con Rachel. Por supuesto, se convirtió en más que solo mi abogada. Era la amiga más leal que tenía. Me daba actualizaciones ocasionales deprimentes. La investigación del IRS había sido, en sus palabras, una colonoscopía financiera. Mis padres fueron obligados a pagar 10 años de créditos fiscales falsos, junto con multas pesadas e intereses. Eso terminó con su dinero escaso. Tuvieron que vender la casa familiar donde crecí y mudarse a un pequeño apartamento alquilado. Su círculo social, que se basaba en un barniz de respeto de clase media, se disipó cuando el juicio se convirtió en noticia local. Blake, mi hermano dorado, tuvo sus propias cuentas. Su empresa prominente tiene una política ética de tolerancia cero. Ser citado en una investigación de fraude y perjurio, incluso como testigo que admitió su participación en el banco de testigos, lo hizo radiactivo. Fue discretamente despedido. Mis padres robaron su educación costosa, pero eso no lo llevó a ninguna parte. Pensé que era el final. Creí que la narrativa había terminado. Me estaba sanando. Estaba avanzando. Incluso adopté un terrier travieso desalineado del refugio local. Max era una víctima que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. La vida era silenciosa. Entonces, llegó un paquete. Era una caja de precio fijo dirigida a mí con una caligrafía que reconocí inmediatamente. De Blake. Mi primer pensamiento fue tirarlo a la basura, sin abrirlo. ¿Qué podría decirme? Pero un lado más profundo y cauteloso de mí tomó control. Un lado que había aprendido a nunca subestimar la propensión de mi familia para el drama. Lo llevé adentro y lo puse en el mostrador de la cocina, mirándolo como si fuera una bomba. Después de aproximadamente una hora, lo corté cuidadosamente. Adentro, no había basura sentimental, ni fotografías desactualizadas. Solo había una carta y una pila pesada de papeles mantenidos juntos con un clip de archivo. Leí la carta primero. No era una disculpa. Era una confesión hecha por pura autopreservación. Noah, sé que me desprecias. Probablemente lo merecía. Lo que pasó destruyó completamente mi vida. No puedo conseguir trabajo. Mi padre y mi madre ni siquiera me hablan más. Me acusan de gritar en la corte. He estado pensando mucho.
Necesito limpiar mi conciencia, pero también tengo que defenderme. El fiscal público todavía está investigando todo este caso, y no quiero ser acusado de conspiración. Los documentos que necesitas examinar están en un anexo y muestran la verdad absoluta. Era peor de lo que esperabas, Blake. Mi sangre se congeló. ¿Peor? ¿Cómo podría empeorar? Tomé la pila de documentos. Eran facturas de cuentas de corretaje. La cuenta fue abierta bajo el nombre de Blake durante el verano, cuando se suponía que empezaría en Stanford. Entonces vi el depósito inicial, los $250,000. Miré el número, mi mente tratando de conectar los puntos. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Miré la fecha y de repente entendí. Los costos anuales mensuales, vivienda y comida de Stanford se proyectaron en aproximadamente $62,500 en ese momento. Cuando se multiplicó por 4, el total era exactamente $250,000. Mis padres no solo habían ahorrado dinero de mi beca. Esa era la historia que establecí. La que afirmé ser la verdad. Pero la realidad era mucho más diabólica. Fueron a un consultor financiero, presentaron mi beca completa como si fuera una beca y hicieron un préstamo de cartera para cubrir el costo de mi educación de 4 años. Comercializaron mi futuro. Convirtieron mis ganancias en dólares. La declaración detalló todo el escenario horrible. Transfirieron ese $250,000 a una cuenta de corretaje bajo el nombre de Blake, haciéndolo el propietario legal y cómplice directo. Usaron el dinero como un fondo secreto. Observé estos retiros, pagos mensuales para la universidad privada de Blake, una entrada para el auto nuevo de mi padre, vacaciones en Hawái. El peor elemento, que me dejó literalmente nauseabundo, fue su enfoque de inversión. No eran conservadores. Invirtieron el dinero en acciones de tecnología especulativas de alto riesgo, con la intención de beneficiarse de mi futuro robado. Por un tiempo, funcionó. La cuenta se expandió, luego llegó la ruptura. Presencié las pérdidas horribles, el pánico comercial, el valor se evaporó. Más del 80% del dinero inicial se agotó y entonces todo encajó. El caso no fue motivado solo por venganza. Fue un intento desesperado y loco de compensar sus pérdidas. No me estaban procesando por el dinero que gastaron en mí. Me estaban procesando por el capital inicial que robaron en mi nombre y luego apostaron. Creían en sus imaginaciones distorsionadas que los primeros $250,000 eran suyos por derecho y yo era la póliza de seguro para recuperarlos. Dejé caer los papeles en el mostrador. La habitación parecía estar girando. Todo este tiempo creí que había descubierto la verdad. Pero solo rasqué la superficie. No era simplemente deshonestidad y favoritismo familiar. Era un error intencional y premeditado en una escala que no podría haber previsto. No habían simplemente ocultado mi fantasía de mí. La vendieron por el mejor trato y luego perdieron el dinero en el casino. La carta de Blake no era una declaración de conciencia. Era autopreservación. Estaba tirando a nuestros padres bajo el autobús para defenderse, dándome munición para asegurarme de que no fuera culpado. Caminé hacia la puerta corrediza de vidrio y miré las luces de la ciudad. Ya no sentía ira. Ese sentimiento era demasiado pequeño y simple para eso. Lo que sentí fue una claridad increíble. Impactante. Una comprensión completa de quiénes eran estas personas. No eran solo padres egoístas e imperfectos. Eran bandidos que vieron a su propio hijo como nada más que un activo financiero, un título para ser comercializado al portador. En ese momento, cualquier incertidumbre restante sobre si hice lo correcto fue destruida para siempre. No fui yo quien destruyó mi familia. No había familia que destruir. Solo había un negocio criminal con un apellido común. Y finalmente, felizmente, escapé. Me di cuenta de que la paz no es un destino. Es un área pacífica que creas para ti mismo, un día a la vez. Especialmente después de descubrir que la lucha que pensaste que habías ganado era solo una batalla en una lucha mucho más larga y fea. Para mí, la tranquilidad es la quietud de una mañana temprana, sentado en mi balcón modesto con una taza de café caliente, viendo la ciudad cobrar vida lentamente. Es el clic feliz y rítmico de las uñas de Max en el piso de madera cuando viene a empujar mi palma con su juguete favorito que hace ruido. Es la emoción básica y sin complicaciones de finalmente vivir mi propia vida. ¿Todavía pienso en ellos? Sí. Pero las cosas son diferentes ahora. Después de recibir la entrega de Blake, la narrativa en mis pensamientos cambió de tragedia a estudio de caso. La ira que sentí durante el juicio disminuyó a algo más. Es la certeza fría y áspera de un investigador que finalmente resolvió un caso largo y difícil. Ya no sufro por la familia que debería haber tenido.
Veo cómo son. Personas cuya brújula moral estaba tan sacudida que vieron la victoria de su hijo no como una razón para celebrar. Sin embargo, se considera un activo que debe ser liquidado. La revelación final de Blake fue un regalo extraño y amargo. Cauterizó completamente la herida. No más preguntas. No más dudas persistentes. Ahora entiendo. El caso no fue abierto solo por despecho. Fue un intento desesperado de jugadores fallidos de hacer que el casino reembolsara sus pérdidas. Yo era su última apuesta desesperada. A la luz de tal traición devastadora, me vi obligado a reformular qué significa perdonar. No se trata de absolverlos. Lo que hicieron no fue solo una mentira. Fue un crimen. No se trata de reabrir la puerta de mi vida. Esta puerta no está solo cerrada. Fue removida y la entrada fue cubierta con ladrillos. Para mí, perdonar ha sido el acto de reconocer completamente la realidad, sin importar cuán desagradable sea, y luego determinar intencionalmente que su historia ya no será la mía. Se trata de renunciar a la idea de que sentirán remordimiento. Porque personas así no se sienten culpables por sus acciones, solo por ser atrapadas. El perdón tiene que ver con recuperar el control. Son codiciosos. Son desesperados. Su anarquía no puede alcanzarme aquí. Ya no soy un personaje en su historia oscura y distorsionada. Soy un autor independiente y decidí escribir una historia de paz. El otro día estaba descargando la última caja de mi mudanza. En el fondo, encontré una copia de la declaración jurada autenticada de Stanford. Ese solo trozo de papel que solía servir como mi espada y escudo. Asumí que el documento contenía la verdad suprema. Por un periodo corto, pensé en conservarlo como premio de mi mayor batalla. Pero luego recordé los extractos de corrección que Blake había enviado. Esta era la verdad real, el capítulo final más feo. Y me di cuenta de que no quería un trofeo de guerra en mi pared. No quería ningún recuerdo de la oscuridad. Miré la pared principal de mi sala. Hay una fotografía grande enmarcada del mes pasado colgando allí. Es una foto de Max y yo en la cima de un sendero de excursión mirando un gran valle verde. Ambos estamos un poco magullados. El sol es fuerte y estoy riendo. Esta no es la sonrisa amigable y cautelosa de mis viejos retratos familiares, sino una risa salvaje y desenfrenada de libertad pura. Tomé la declaración y las copias de los extractos de corrección. Los llevé a la trituradora en mi oficina en casa y los leí uno por uno. Observé mientras la verdad sobre sus crímenes se desvanecía en confeti sin sentido. La declaración de la bolsa de estudios describía una guerra que me obligó a luchar. Las demostraciones financieras contaron la historia de un crimen que tuve la suerte de descubrir. ¿Pero qué hay de la fotografía en mi pared? Esta es la historia de la vida que pretendo vivir. Una vida construida sin deberes o deudas. No en futuros robados o confianza rota. Sino en lealtad, placer y tranquilidad que conquisté una mañana solitaria a la vez. Reflexión final. Gracias por escuchar mi historia. Espero que los haya tocado de alguna manera. ¿Alguna vez han aprendido un hecho que era peor de lo que esperaban? ¿Y cómo encontraron paz después?